verso 1, dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias del reino de Dios, y los 12 con él. El mismo libro o la misma carta, Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder, que no es lo mismo, poder y autoridad. Para, sobre todo los demonios, para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Saltamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, Felipe era uno de los 12, de esos que estaban con Jesús. Jesús se fue, quedan los 12 y ahora está Felipe. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo libro, Hechos, ahora el capítulo 20, verso 25, dice, y ahora es Pablo el que habla, dice, y ahora, dice Pablo, he aquí yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Unos dicen que Pablo estuvo cerca de 3 años con este grupo de personas predicando del reino de Dios. Quise tomar estos 4 pasajes como para ilustrar o graficar lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y no es ni más ni menos que el reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios se predica, que Jesús enseña, pero hay que predicar, hay que anunciar el reino de Dios. Jesús predicaba el reino de Dios. Los 12 discípulos, luego los 12 apóstoles, apóstol significa el enviado, los 12 enviados predicaban del reino de Dios. Felipe, uno de los 12, por tomar registro, predicaba del reino de Dios. Pablo, que no era de los 12 apóstoles, era uno de los tantos convertidos, predicaba del reino de Dios. Evidentemente, el primer mensaje de Jesús, de los 12 y de los padres de la iglesia, que son los discípulos de los primeros discípulos, y Pablo y otros, o sea que la primera iglesia, el primer siglo, podríamos decir, los primeros 100 años, o un poco más, la iglesia predicaba respecto del reino de Dios, predicaba el reino de Dios, vivía el reino de Dios, sabía lo que era el reino de Dios. El mensaje central entonces era bien claro: predicar el reino de Dios y enseñar del Señor Jesús. El tema del reino de Dios y su justicia evidentemente es central en el contexto bíblico o en el contexto nuevo testamentario. El reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra. El gobierno de Dios, porque reino es gobierno. El gobierno de Dios en medio de nosotros. El Evangelio de San Juan, Juan era uno de los 12, registra lo siguiente. Juan escribe esta carta, que voy a leer un pequeño párrafo, muchos años después de que Jesús vino, murió y resucitó. Pasaron como 40, 30, 40 años, más o menos. Y Juan registra este diálogo que Jesús tuvo con un sabio
de la época de Jesús. Dice así este párrafo de Juan en el capítulo 3 de Juan, escúchelo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es conocida la historia, pero quiero sacar acá un concepto. Un principal, o sea, era un tipo importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira qué interesante el concepto. Sabía que era maestro no por lo que decía, sabía que era maestro por lo que hacía. Al revés, ¿no? ¿Qué responde Jesús? Responde Jesús, de cierto te digo que si no nacés de nuevo no podés ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre o de su madre y nacer? ¿Cómo se puede hacer? Jesús obviamente vuelve a responder, diciéndole, Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, Nicodemo viene con una duda, él tenía una incógnita, era un principal y Jesús hace una excepción, lo atiende y lo recibe de noche. No era común. O sea que Jesús también sabía a quién recibir y cuándo recibir. Es como que venga el intendente acá. Y bueno, yo le diga, mira, decirle que lo espero a las 10 de la noche. ¿Quién es más importante? Bueno, Nicodemo era un principal y vino a buscar a Jesús. Y Jesús le da a la noche el lugar, el tiempo, el momento para charlar. Pero si bien Nicodemo va con un cierto halago, sabemos que vienes de Dios, que sos un maestro, Jesús va directo al grano. No pierde tiempo, va directo al corazón del tema, no da vueltas. Es como que si está fuera de contexto. El tema central para Jesús era el reino de Dios. Se lo dice directamente. Mira, Nicodemo, no hay vueltas acá. No me vengas a decir que soy maestro. No, mira, tranquilo. Acá la verdad es esta. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Dice, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para nacer otra vez? Y mira, Nicodemo, si no nacés del agua y del espíritu, no podés entrar. No solo no lo podés ver, ni siquiera vas a poder entrar, ni ver ni entrar al reino de Dios. El tema era el reino de Dios. ¿Qué tanta insistencia con el reino? Usted ve todos los pasajes que estoy leyendo, pero lo que yo quiero llegar al concepto es que lo que importaba era el reino de Dios y su justicia. Para Jesús lo importante era que la gente pueda ver y entrar al reino de Dios. Por eso predicaban del reino, vivía el reino, mandaba anunciar al reino. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar con alguien, lo primero que le decía era el reino de Dios. No había otro tema. No había otro tema. El reino. La palabra reino es gobierno, o sea, podríamos entender como un gobierno. Un reino es un gobierno, es una jurisdicción donde gobierna un rey. Por eso es un reino. Si es un reino, tiene un rey. El rey del reino, sabemos quién es. Rey de reyes. Ahora, ¿cómo piensa usted ¿qué es el reino? ¿Cómo explicaría? Si usted tendría que explicar con sus palabras, ¿cómo se imagina el reino de los cielos? Empecemos a imaginar un poco, porque si habla de un gobierno, de un reino, de los cielos, donde Jesús reina y es el rey, donde está Dios, donde están los ángeles, donde están los serafines, los querubines, la gloria de Dios. Ok. ¿Cómo se imagina usted que es ese reino? Que a la final la gente cuando se muere, ¿dónde quiere ir?
al cielo. No tiene idea, mucha idea, pero todos quieren ir. Nadie se quiere ir, aunque no saben mucho, pero no tienen muchas ganas de ir a ver qué hay ahí. Todos se quieren ir. Entonces, ¿por qué la gente se quiere ir al cielo? ¿Qué imagina la gente del cielo? ¿Qué cree usted que es el reino de los cielos? Mire, rápidamente podríamos imaginar o pensar que ese reino de los cielos, ese reino de Dios, es un reino, podríamos ponerle palabras, un reino de justicia, un reino de justicia, un reino de paz, un reino donde reina la esperanza, donde evidentemente hay alegría, hay confort. Estoy tratando de imaginar cómo sería o cómo es, potencialmente hablando, el reino de los cielos. Me imagino un reino de abundancias, un reino de riquezas de todos los aspectos, con colores que nunca vimos. El reino de los cielos, el reino de paz, de gozo, de esperanza, de salud, de consolación, de confianza, de alegría. Evidentemente es un reino que, si están estas características, es un reino sin dolor, sin angustias, sin enfermedad, porque hay salud. No puede cohabitar y convivir. E imagine usted un ángel enfermo tomando una cafeaspirina, por favor. O sea, no hay enfermos en el reino de los cielos. Entonces, evidentemente, es un lugar donde no hay enfermedad, no hay temores, no hay depresión, no hay preocupación. ¿De qué te vas a preocupar en el cielo? ¿De pagar la luz? ¿De que te aumentó la carne? Escúcheme, estamos hablando de otro reino, de otra dimensión, de algo que a veces no nos entra en el concepto humano. A ver, yo creo que estoy hablando con personas que cuando se mueran se van al cielo. Entonces, empiece usted a pensar cómo va a ser esa morada, su eternidad con Dios. ¿Qué piensa usted que va a hacer? ¿Va a tomar mate con Jesús? No sé, ¿qué se imagina la gente? No tengo idea. Pero, a ver, tratemos de pensar. Si es un reino de paz, de esperanza, de alegría, de confort, de salud, de abundancia, no sé cuántas atribuciones positivas podríamos poner, también tendríamos que decir que es un reino de ausencia de enfermedad, de temor, de problemas, de angustias, de temores, qué sé yo. Es un reino donde se respira libertad. Cuando Jesús, el rey de ese reino, con algunas pequeñas características que acabo de decir, vino a la tierra, vino del reino de los cielos, vino del cielo a la tierra, Dios en la persona de Jesucristo, vino con este mensaje, escúchelo, está en la Biblia, escúchelo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acercó. ¡Qué mensaje lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de alegría! La misma alegría que usted está esbozando en este mismo momento. El reino estaba lejos, inaccesible, imposible de llegar, pero ahora se acercó. Y el mensaje de Jesús es un mensaje lleno de fe y de esperanza. Muchachos, mis compatriotas, mis paisanos, mis hermanos, mis amigos, compañeros y compañeras. Qué barbaridad. Ve que voy para un lado y voy para el otro, ¿no? Falta decir correligionarios. Ese reino que estaba lejos
ahora está cerca, está cerquita, está al alcance de cualquier mortal. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús con ese mensaje? Que aquellos que se vuelvan a Dios, aquellos que se arrepientan, porque arrepentirse es un cambio de rumbo, un cambio de convicciones. O sea, yo estoy yendo en la vida y me arrepiento, ¡pum!, voy para el otro lado. O sea, arrepentirme no solo es reconocer mi error, que estoy equivocado, que necesito que... O sea, es volverme a Dios. O sea, me arrepiento, Señor, de mis errores, de mis faltas. Ayúdame, Dios, yo quiero entrar a tu reino. Y me vuelvo a buscarte porque entiendo que te necesito. El hombre que se humilla reconoce su necesidad de Dios y reconoce sus limitaciones, sus errores. Oiga, eso es humildad. Y comienza a caminar de acuerdo a la voluntad divina, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al propósito de Dios. Tendrá el privilegio de vivir un adelanto del cielo en la tierra. Voy a volver a decir eso. El hombre que se humilla y se arrepiente. No simplemente sabe que hace mal y sigue haciendo mal, sino que se arrepiente, dice, no, tengo que cambiar. No puedo seguir así, ya está, esta vida no va más, ya estoy cansado de pelear, enojarme, gritar, fumar, chupar, borracho, no, tiene que haber otra vida. Y ahí aparece Dios. Entonces el hombre se arrepiente y empieza a buscar a Dios, tendrá el privilegio de empezar a vivir un pedazo de cielo en la tierra, porque el reino se acercó. Y tanto se acercó que puedo entrar en él. Y no esperar a morirme para entrar. ¿Y no para qué se va a acercar? O sea, Jesús se hubiese dicho, miren, se arrepienten, el reino se acercó, pero ninguno puede entrar. Está cerca, pero olvídate. No, si se acercó es porque vos y yo podemos... Vamos, active la fe de alguien que lo veo muy serio y decirle, vos podés entrar al reino de los cielos. ¿Será que yo puedo entrar? Sí. ¿O acaso Jesús nos decía, cualquiera que venga en pos de mí? ¿Quién es cualquiera? Vamos, dígale a alguien, vos sos un cualquiera, pero con todo respeto. No, con todo. ¿O no lo decía Jesús? Cualquiera. Bueno, ¿es quién puede entrar? En otras palabras, si su reino entra en tu vida, en mi vida, en tu casa, en mi casa, en mi familia, en tu familia, entraría todo lo que yo nombré de lo que significaría el reino. ¿Cómo dijimos que es el reino? Paz, alegría, esperanza, gozo, salud, abundancia. Entonces, si el reino llegó y yo cuando me arrepiento puedo entrar en él y el rey entra en mí, entonces todos esos conceptos de reino ahora empiezan a fluir acá. El reino se acerca y la paz, la alegría, la esperanza, la abundancia, la salud empiezan a venir, y si empieza a venir, se empieza a ir la miseria, la escasez, la enfermedad, la angustia, la depresión. No sé en qué reino quiere estar usted. Es que no pueden convivir. Es un reino u otro. O estás en el reino de Dios o el reino de tinieblas, el reino de luz o el reino de oscuridad. No puede haber dos reinos juntos. No puede cohabitar. Mire, ¿se puede apagar las luces? ¿Se puede apagar las luces? A ver, no me cortes el cable, ¿no? Sino que apagar. Ahí está, mire, imagínense. Vamos a suponer que no hay ninguna luz, ahora sí. Estamos todos, así era la vida del ser humano, de la humanidad, en oscuridad, en tinieblas. Usted empieza a caminar por acá, se lleva por delante uno, el otro se tropieza, se cae, porque no ve nada. Pero de repente viene el reino de Dios y aparece la luz. ¡Pum!
Qué barbaridad. Estuvo lento ahí, qué bárbaro. No, no, no. Lo haríamos otra vez, pero no, no, dejad ahí, dejad de ver si falla todavía. Y así es, aparece el reino y viene la luz, o sea, en el concepto de que usted empieza a ver, empieza a conocer, empieza a darse cuenta de las cosas, porque el reino de Dios no puede cohabitar tiniebla y luz. Donde hay luz no hay tinieblas. No, no existe en una misma habitación luz y tiniebla. O hay luz o hay tinieblas. No están las dos juntos. O hay salud o hay enfermedad. O hay miseria o hay pobreza. O hay escasez o hay abundancia. El mundo entero vivía bajo el dominio del reino de las tinieblas y Jesús viene con un mensaje revolucionario, lleno de fe y esperanza. El gobierno del cielo llegó, está en medio de nosotros y podemos entrar en él. Dos reinos jamás pueden habitar juntos. O somos del reino de Dios, el reino de la luz, o el reino de tinieblas está en nosotros. El tema es que cada uno decide y elige en qué reino vivir. Porque esto es un conflicto de reinos, mis queridos. No hay 10, 4, 18. En el mundo espiritual hay dos reinos. El reino de Dios y su justicia, el cual trajo Jesús, o el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el reino de la maldad. No hay tres, hay dos. ¿Se acuerda de Guillermo Nimo? El que le entienda a Guillermo Nimo. Alguien, ¿quién es Guillermo Nimo? Debe preguntar a alguno. ¿En qué reino quiere vivir usted? Le puedo preguntar, pero no me responda. ¿En qué reino quiere vivir? Ah, qué bueno, muy bien. Tuya, tiene potencia. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué reino vive usted? Me responda. Todos queremos el reino. Ahora, ¿en cuál vivimos? Cuando el gobierno del cielo, el reino, comienza en una vida, se afecta a toda la casa. La atmósfera del cielo empieza a invadir. Mira cómo lo dice Jesús, escúchalo. Jesús dijo una parábola y dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Al principio el reino uno se arrepiente, el reino entra, vos entrás, él entra, Jesús, y no se ve, está como escondido, parece que no se nota. Es como la levadura, que parece que no pasa nada. Pero empieza el efecto de la levadura y un poquito de levadura leuda toda la masa. Así es el reino de Dios. Empieza en uno y de a poco se empieza a multiplicar. Al principio parece que no se ve mucho, pero empieza a trabajar y al final afecta a toda la casa. Se comienzan a ver los frutos y la evidencia de que el reino de la luz, el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la paz, el reino de la abundancia entró en una vida y empieza a la lucha, a los tirones, pero de como sea empieza a afectar, en meses o en años, pero tarde o temprano afecta toda la casa. Hoy el reino está en vos. Oiga, escucha esto, y usted va a ser quien afecte a toda su familia. Yo estoy seguro que aquí hay muchos ejemplos de que empezó uno, quizás un hijo, una hija, y papá y mamá no querían, que estás loco, te metes en la iglesia, o uno, el esposo o la esposa, empezó a venir y dice, estás loca, te metes en la iglesia, que te lavan la cabeza, y empezaste a seguir, y seguiste, pasó 1 año, 2, 5, 10, pero tarde o temprano, hoy están tus hijos, tu esposo, tu esposa, porque el reino afecta a toda la casa. Oiga,
Así es. ¿A alguien le pasó algo así? Y empezás solo y decís, uy, ahora como... Y te cargan y te volviste loco, fanático, religioso. Pero hoy usted está acá. Estoy seguro que años atrás usted jamás se hubiese imaginado estar en una iglesia. ¿Qué hace acá? Todo respeto, o sea, bienvenido, pero, o sea, ve cómo se cumple la palabra. Afectó. Empezó a haber un cambio de atmósfera. Empezó uno, pero tarde o temprano. Así que quédate tranquilo. Si tus hijos no están acá en este año, por causa del reino van a estar acá. Y papá, mamá no vino, tranquilo, que mira, en los próximos meses, papá, mamá, hijo, toda la familia va a estar por causa del reino de Dios que vos portás. Oiga, mire, el reino cuando viene a una vida hace que personas se alejen y personas se acerquen. Cuando el reino entra a tu vida, hay gente que se te empieza a despegar. Dice, pero ¿cómo? ¿No éramos amigos de toda la vida? Es que ahora tenés el reino metido. Y en el mundo espiritual, ¿viste? Como los gatos. O sea, el mundo espiritual ve que hay algo en vos. Y entonces hay gente que se te empieza a alejar. Y hay otros que se te empiezan a pegar. O decir, qué barbaridad. Gente va, gente viene, gente viene, gente va. Atento a las suegras acá. Espere. La suegra es la primera que se acerca. Bien, yo tengo que cambiar el discurso. Usted tiene que entender que mi suegra está presente. ¿Cuándo hablé mal de la suegra? Por favor, ayúdenme. La familia se empieza a ver una revolución. La idea del Padre es bendecirte para que seas de bendición a otros. Active la fe de alguien y dígale, ¿vos vas a ser bendito? Para bendición de dar a otros. Dios te va a bendecir a vos para que el reino afecte a toda tu casa, a toda tu familia, en tu trabajo, en tu barrio. Esa es la eficacia del reino, como la levadura. Hoy parece que no sos nada, sos un cualquiera, un 4 de copas. Tranquilo, Dios te miró, te escogió, el reino está dentro de vos y más tarde que más temprano, toda la casa, la familia será afectada por el reino de Dios. Porque ese es el plan de Dios, que seas un testimonio vivo del poder de Dios, mostrarte como un ejemplo de poder y que todos puedan ver que el reino de Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Esa es la forma de evangelizar que Dios tiene. Toma una vida de un cualquiera, lo transforma, lo bendice, lo cambia, lo revoluciona, lo levanta de lo más bajo. Estaba perdido, pero ahora tiene rumbo. Estaba desorientado, estaba enfermo, pero ahora Dios hace milagros, lo sana, lo restaura, le da trabajo, no trabajaba, ahora tiene un buen trabajo, no tenía la familia, ahora tiene su esposa, sus hijos, y Dios dice, esta es la obra que yo quiero hacer en todas las familias. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir a vos para que vos seas de bendición a otras personas, porque mucha gente está angustiada, afligida, triste, en la pobreza, enferma, está mal, hay mucha gente que está mal.